mi nombre es Andrés Muñoz. Conozco a algunos de los que están en pantalla o aquí presentes. A los que no conozco, no me conocen. Yo represento la compañía PRMG. Somos un lender, uno de los lenders más grandes del país. Y yo tengo una sucursal o un branch en la ciudad de Weston. Y como les mencioné ahora, llevo 25 años en este negocio y me encanta enseñar. Me encanta enseñar y compartir conocimiento porque al final del día, lo menciono siempre, la clave en esta industria, bueno, y en cualquiera es servicio y conocimiento. Así que hoy les quiero tocar un tema que sé que de pronto es un poco atípico, no es un tema que de pronto se mencione mucho, pero el día de hoy les quiero hacer cambiar la perspectiva o la opinión o la imagen de este tipo de programa, porque créanme que les puede abrir posibilidades de atraer muchísimo más clientes una vez entiendan, dominen bien y manejen este programa, porque a diferencia de lo que piensan muchísimos agentes sobre el FHA, en realidad es el préstamo más fácil, más flexible y el más rápido que se puede cerrar. Entonces, em, hay muchos agentes que nunca han estado expuestos a este préstamo o que de pronto han escuchado cosas negativas del mismo y desafortunadamente yo veo que discriminan mucho a este tipo de préstamo y en muchas ocasiones veo listings que tienen que mencionan o tienen un comentario de que solamente convencional y cash. Entonces, bueno, el propósito, la idea de este entrenamiento es que hacerles entender las posibilidades tan grandes que existen con este tipo de préstamo FHA. Entonces, voy a comenzar. Primero que nada, FHA, mucha gente lo asemeja o piensan que es un préstamo del gobierno y eso es totalmente equivocado. No es un préstamo del gobierno, no es una ayuda del gobierno en absoluto. ¿Cuál es el papel del gobierno en los préstamos FHA? El único papel del gobierno es el negocio de los seguros. El gobierno está en el negocio de asegurar este tipo de préstamos. ¿Qué quiero decir con asegurar? Que si los lenders o bancos o el que origine préstamos FHA, si el comprador por algún momento deja de pagar esa hipoteca, el gobierno nos asegura a nosotros, los bancos, y nos cumple con esa deuda. En otras palabras, nos paga por esa deuda que el consumidor dejó de pagar. Ese es el único papel que tiene el gobierno en los préstamos FHA. Ahora sí, FHA Federal Housing Administration, sí, definitivamente es un departamento o un programa de HUD, de Housing and Urban Development, que obviamente sabemos que es un departamento del gobierno. Un préstamo realmente que crearon como en los 1930 que para poder ayudarle a las personas que en esa época necesitaban un 20% de inicial porque solo existían los préstamos convencionales. Entonces sacaron un programa donde le daban muchísima más facilidad al comprador para poder incentivar la industria de bienes raíces y sacaron un programa donde le permitían al comprador en aquella época comprar una vivienda con el 3% de inicial. Hoy en día lo que se requiere es el 3,5% de inicial. Otra cosa importante que quiero aclarar, que es un mito o un tabú, no sé cómo cuál sea la palabra, pero los préstamos FHA no son para compradores por primera vez. Eso no es cierto. Tú puedes haber tenido 20 casas en el pasado. Es más, puedes ser propietario de una casa con un préstamo convencional, la puedes dejar como propiedad de inversión e ir a comprar una casa con FHA. Entonces, ahí les dejo claro de que no es para primeros compradores, es para primary home únicamente. El FHA está diseñado solamente para casa primaria que tú vayas a ocupar, no para primeros compradores. Em, con FHA puedes comprar un single family, un duplex, un triplex
y hasta un fourplex, únicamente dando el 3.5% de inicial. Y ahora les voy a mostrar unos números al final que se van a quedar posiblemente con la boca abierta de las facilidades, posibilidades que existen y oportunidades con este préstamo, adquiriendo un duplex, triplex y fourplex. En este momento, que puede ser uno de los factores limitantes, entre comillas, es que el máximo préstamo que FHA otorga es $654,350. Ese es el máximo monto de préstamo. Estos montos de préstamo suben anualmente. En este momento, ese es el máximo préstamo en los tres condados, básicamente. Dade, Broward y Palm Beach. Hay algunas áreas en Los Cayos que sube mucho más alto que este valor. Pero en este momento, en los tres condados, 654, 350. Ok, interesante. El vendedor puede contribuir hasta un máximo del 6% para los gastos de cierre del comprador. No necesariamente quiere decir que se vaya a utilizar todo, pero en caso tal se puede subir hasta un 6%. Obviamente no es lo más fácil de adquirir de parte de un vendedor, pero pues se puede conseguir algún tipo de contribución para el comprador. No es necesario tampoco que el vendedor dé ninguna contribución. Y ahí hago una pausa pequeña. Uno de los motivos por los cuales muchos agentes le huyen al FHA es, primero que nada, lo asocian con el gobierno, lo asocian con que es un proceso muy lento y demasiado complejo, porque sabemos que todo lo del gobierno es así, pero no es el caso. Y también piensan de que el vendedor tiene algunas obligaciones o algunos costos eh, durante la transacción, y tampoco es así. Muchos agentes piensan de que los préstamos FHA requieren una inspección de techo y una inspección de termitas, y tampoco es así. En algún momento, en años, bueno, muchos años atrás, cuando yo empecé en la industria en el 2020, en el 2000, perdón, yo empecé haciendo préstamos FHA. Y sí, en esa época, los préstamos FHA exigían que el vendedor pagara lo que se llaman los gastos administrativos del préstamo, que en esa época era como $900, hoy en día son como 1,600, 1,700. El vendedor tenía que cubrir esos gastos. Siempre se requería una inspección de techo y de termitas por adelantado. ¿Ok? Entonces eso era como lo único que no le gustaba mucho a los vendedores. Eso todo ha cambiado. Ya hoy en día no se requieren inspecciones por adelantado, no se requiere que el vendedor pague nada. En otras palabras, un préstamo FHA al lado de un préstamo convencional, básicamente son comparables y se requiere lo mismo. La propiedad en un FHA lo único que se requiere es que esté en condiciones vivibles. No tiene que estar remodelada, no tiene que estar nueva, en absoluto. Va a tener que, o sea, todo le tiene que funcionar. ¿A qué me refiero con todo? Que le funcione su aire acondicionado y su calentador de agua, que los baños funcionen y que todo esté operando en condiciones, que la propiedad esté en condiciones vivibles. Es lo mismo que se exigen para los préstamos convencionales. Con el techo, lo mismo que en un préstamo convencional. Si cuando el appraiser va a hacer el avalúo y nota cualquier mancha de agua en el ceiling, va a poner el comentario en el appraisal y la underwriter va a requerir una inspección de techo, pero eso sucede igual en FHA como en convencional. Si el appraiser va y ve residuos de madera y vemos, no sé, termitas o algo similar, va a hacer un comentario y la underwriter va a pedir una inspección de termitas. Esas son las únicas dos ocasiones que se van a requerir este tipo de inspecciones. Em, Otra cosa interesante es que para el FHA se aceptan múltiples borrowers o prestamistas, no prestamistas, prestadores, no sé cuál sea la palabra, y se permiten non-occupant co-borrowers. ¿A qué me refiero con eso?
vamos a decir que tienes un comprador que con su ingreso no le alcanza para calificar a la deuda, pero este comprador tiene un tío, una tía, un primo, una prima, un abuelo en otra ciudad o en otro estado que tiene ingresos y tiene crédito y que le quiere ayudar, esa persona puede contribuir, puede entrar en el préstamo para ayudarle a calificar a esta persona para su compra de FHA. Si con el tío no le alcanza, pero tiene un abuelo que está retirado y recibe un buen retiro, también podemos adherir al comprado, a esa persona como un non-occupant co-borrower. Esto es todo lo que les estoy mencionando es como para que se den cuenta y entiendan lo flexible y lo fácil que es aprobar una persona con un préstamo FHA. Voy a hablarles un poco del crédito. El crédito mínimo para un préstamo FHA con nosotros particularmente se puede desde un 550, pero si el puntaje es de 550 a 579, ¿Con quién? Mariana, pues Mariana tiene el... Ahí. De 550 a 579 todavía se puede hacer un préstamo FHA. Lo único es que tienen que poner el 10% de cuota inicial. Por encima de 580 ya pueden hacerlo con el 3.5% de inicial. Lo que nos diferencia a nosotros, muchas cosas nos diferencian, pero una de las cosas que nos diferencia de los bancos comerciales es que si tú vas al Chase o al Wells Fargo y quieres obtener un préstamo FHA, te van a exigir entre un 660 y un 680 de puntaje para calificar. Nosotros desde un 580 podemos hacer el préstamo. Ok, otro tema con el crédito. Se permite crédito limitado. Es más, tú puedes comprar una casa con un FHA sin tener ningún historial de crédito. Cuando digo ningún historial de crédito, quiere decir que no tienes tarjetas de crédito, no tienes carro, no tienes ningún tipo de deuda que te reporte en tu reporte de crédito. Lo que se va a requerir para personas que no tienen crédito o historial de crédito, le vamos a requerir 3 créditos alternos, que son 3 cuentas que paguen mensualmente que hayan pagado por los últimos 12 meses. Dentro de esas está seguro de carro, seguro, puede ser seguro médico, el bill del teléfono celular, el cable, el gimnasio, cualquier cuenta, la luz, cualquier cuenta que paguen mensualmente que no esté reportándose en su crédito. Eso es lo único que se requiere. 3 cuentas, lo que se llama crédito alterno. Otro tema, las colecciones médicas que son muy comunes son totalmente ignoradas. No nos importa cuántas colecciones médicas tenga, no las vamos a considerar ni las vamos a cuestionar. También colecciones regulares, tarjetas de crédito en colección. Cualquier colección que tenga no lo descalifica para el préstamo. Lo único que hacemos es que cualquier balance que tenga en esa colección, vamos a decir que debe $2,000 y nunca los pagó o no los ha pagado, vamos a contarle el 1.5% de ese balance como una deuda mensual para efectos de calificación, pero no lo descalifica si tiene colecciones. Por el lado del ingreso, y esto no aplica únicamente al FHA, pero lo menciono. Mucha gente piensa que para obtener un préstamo hipotecario tienen que tener un historial o estar trabajando en un trabajo específico por 2 años. Eso es otro tabú o otro mito. Para adquirir un préstamo hipotecario, lo único que se requiere es que la persona lleve trabajando en un trabajo
asalariado. Esto no aplica para personas independientes. Me estoy refiriendo a trabajos con salario, trabajos fijos, 40 horas. Estas personas no tienen que llevar ni siquiera un año trabajando en esa compañía. Yo he hecho préstamos para personas que llevan 6 meses en el país, pero que entraron a trabajar en una compañía con un salario fijo. Documentamos 6 meses de trabajo acá en el país. El otro año y 6 meses que se requieren en todos los préstamos, lo verificamos en su país de origen o en su país de donde vienen. Lo he hecho múltiples veces. Entonces, todas estas personas que están viniendo, que han venido de otros países y que llegan, ya sea transferidos o llegan y inmediatamente comienzan un trabajo asalariado, esas personas tienen potencial de comprar por lo menos teniendo 6 meses trabajando en ese trabajo. ¿Ok? El FHA es supremamente flexible con el tema del trabajo. En el Son país, 6 meses, son 6 meses dentro del país. 6 meses en los Estados Unidos con un Ajá. trabajo fijo, que tenga un salario fijo. Como les digo, esto no aplica para personas que vienen y montan su negocio, porque toda persona que monta su propio negocio es considerado independiente, self-employed, y ahí sí siempre se van a requerir 2 años de declaración de impuestos. Sea con FHA, convencional, cualquier tipo de préstamo, siempre van a ser 2 años para personas independientes. Luz Estela tiene alguna inquietud al respecto. Respecto a a los egresos, a la parte de crédito, para los que tienen préstamos estudiantil, ¿cómo hace ahí lo mismo? ¿No interfiere para nada? Muy buena pregunta, Luz. Mira, para los préstamos estudiantiles van a haber dos escenarios. El primero es, en el mismo reporte de crédito va a aparecer el monto del pago mensual, porque algunos ya están pagando. Si aparece el monto del préstamo mensual, vamos a considerar ese pago mensual como una deuda. Toda persona que tenga los pagos diferidos, que no estén haciendo pagos porque les dieron un tiempo para no hacer pagos, la nueva ley, no tan nueva, pero ya nos toca contarle el 1% del balance que tengan en esas deudas como un pago mensual. Entonces, siempre, a pesar de que esté diferida la deuda y no esté haciendo pagos, siempre le vamos a contar el 1% del pago mensual de esas deudas. Gracias. Y perdona, otra pregunta referente a lo de los ingresos. Una persona que necesariamente tiene que tener un año continuo de estar laborando en una empresa o puede ese año continuo hacerlo en diferentes empresas porque hay personas que no tienen, tienen varios trabajos. ¿Cómo se hace ahí? Y si hay una persona, por decir, que estuvo trabajando 6 meses continuos o un año continuo y desafortunadamente perdió su trabajo por un mes y volvió a engancharse, ¿ahí cómo se hace? Ok, muy buenas preguntas, Luz. Mira, volviendo a lo mismo, al mismo comentario que hice al principio, es extremadamente flexible, es el préstamo más flexible que existe. Cuando una persona tiene múltiples trabajos en el último año, FHA es como quien dice el programa del sentido común. Debe tener sentido común. Si la persona tiene demasiada inestabilidad y en el último 12 meses ha tenido 7 trabajos, pues posiblemente va a ser un poquito difícil convencer al underwriter de que este cliente está apto para adquirir el préstamo. Pero si la persona por algún motivo lógico, que tiene sentido, lo dejaron ir porque cerraron la compañía o buscó un mejor trabajo con un mejor ingreso y en los últimos 12 meses ha tenido 3 trabajos, lo único que vamos a requerir es una carta de explicación diciendo el por qué brincó de un trabajo para el otro. En otras palabras, todo es sentido común. Si lo que FHA quiere ver normalmente es que no tanto que haya cambiado de trabajo, sino que el trabajo en el que esté actualmente sea o esté en una mejor situación que en el trabajo anterior. No que en el trabajo anterior estaba ganando $50,000 al año y ahora se busca uno de 30,000.
porque está bajando su ingreso y a pesar de eso tiene muchos trabajos en los últimos 12 meses. Entonces, ahí lo importante que siempre digo yo, la importancia de la precalificación inicial, porque en la precalificación inicial es donde se hacen toda esta serie de preguntas al cliente para que esto no surja ya durante el proceso de un préstamo y vaya a crear un problema y vaya a que y resulte en un préstamo negado porque al underwriter no le parezca que el cliente es una persona que tiene estabilidad de ingresos. Eso es algo que yo hago al principio para evitar todo esto. Y si veo, tengo alguna duda de la inestabilidad del trabajo, lo que hago es que yo someto el préstamo sin ninguna propiedad para que el underwriter sea la que lo revise y me diga por adelantado, Andrés, no hay problema, lo podemos hacer funcionar. O me va a decir, Andrés, demasiada inestabilidad, dile que espere un tiempo más largo en el trabajo que tiene y ahí lo podemos hacer. De esa manera se evita problemas durante el proceso del préstamo. Y tu otra pregunta, ¿cuál fue, Luz? No, que si la persona deja un vacío, que ella tenía, Ok, por ejemplo, un trabajo de 3 años y se retiró por cualquier cosa y se consiguió un trabajo al mes. Hubo un vacío no laborable de un mes, pero volvió a entrar a otro trabajo con mejores condiciones tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Ese mes que no laboró, ¿cómo ustedes lo calculan para poder promediar el préstamo? súper sencillo, Luz. FHA permite lo que se llama un gap of employment, un periodo que no estuvo trabajando hasta de 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Como tú dices, estuvo trabajando 3 años, cerró la compañía, tiene cierta posición la persona, se tomó 6 meses para poder encontrar otro trabajo en la rama que trabaja, no hay ningún problema. Esos 6 meses se hace una carta de explicación dejando saber de que cerró la compañía y le tomó 6 meses para poder obtener o adquirir o conseguir el trabajo en la rama que él se desempeña. Entonces no hay problema por espacios de trabajo, periodos de no trabajo, no hay ningún problema. Es más, hay mujeres que tienen que salir a lo que es ¿cómo es que le dicen? Maternity leave, porque tuvieron un bebé y se tomaron 3, 4, 5 meses, tampoco hay problema. Se explica de que estuvieron por ese motivo y no afecta la calificación del préstamo. Gracias. Buenos días, señor Andrés. Una pregunta quería hacerle. Tengo una amiga que ella vendió su casa y tiene como $320,000 en efectivo, pero ella no desea comprar otra propiedad cash. La pregunta es, ¿ella podría dar un down payment y el dinero que tiene como una garantía porque ella trabaja independiente? Entonces, como ya escuché, va a necesitar tener una prueba de ingresos de 2 años que posiblemente no le va a ayudar porque como real estate no ha generado tanto dinero, pero el dinero que ella tiene en cash, en efectivo, ¿le puede servir como un respaldo para calificar y comprar una propiedad o no? No, desafortunadamente no. Ok, En la industria hipotecaria, para poder obtener un préstamo hipotecario, hay que demostrar ingresos. La persona puede tener $1 millón en el banco, pero si no tiene forma de presentar o demostrar ingresos mensuales para respaldar ese pago mensual, los bancos no le van a prestar dinero, ok, gracias. desafortunadamente. Gracias. Lo que sí se puede hacer con ella, y saliéndonos un poquito del tema brevemente, es prepararla, si es una persona independiente, prepararla para que el próximo año haga sus taxes con suficiente ingreso, obviamente asumiendo que lo va a tener, para que pueda calificar al préstamo con un solo año de taxes y no con 2 años de taxes. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, múltiples, ya lo hablamos. El préstamo FHA, o sea, te da un poder de endeudamiento muchísimo más alto que un préstamo convencional. ¿A qué me refiero con eso? Vienen dos compradores a buscar un préstamo conmigo. Ambos ganan $80,000 al año. Es el mismo ingreso, vamos a decir que tienen las mismas deudas exactamente.
uno quiere FHA y el otro quiere convencional. El que quiere FHA puede obtener un préstamo, le voy a decir cualquier número, de $400,000. El que quiere el préstamo convencional va a obtener un préstamo de $350,000. ¿Por qué? Porque el FHA tiene lo que se llama los radios de calificación. El Debt to Income Ratio es mucho más alto que el del convencional. Entonces, por consiguiente, el FHA te permite adquirir un préstamo más alto que el convencional. Va hasta el 56.9%, cuando el convencional está entre un 45 y un 49%. Ese es otro tema interesante o positivo del FHA. Cuando el comprador es asalariado y recibe una forma W2, nunca tiene que proveer los tax returns para efectos de calificación. Muy importante que entiendan esto. Cuando un comprador que es W2 y es asalariado va a obtener un préstamo hipotecario y está actualmente trabajando, no nos interesa en absoluto sus ingresos pasados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir que este comprador hace 2 meses consiguió un trabajo y le están pagando un salario de los mismos $80,000, por ejemplo. Pero antes de ese trabajo, esta persona era independiente o tuvo un trabajo que era part-time y los taxes del año anterior o de los 2 años anteriores reflejan un ingreso muy bajo. Para efectos del préstamo, esos ingresos van a ser totalmente ignorados. Lo único que vamos a utilizar para calificarlo va a ser el ingreso actual. Los $80,000, que es su ingreso bruto, es el número que vamos a utilizar para calificar a esta persona, independiente de qué pasó o cuáles fueron sus ingresos antes de haber adquirido este trabajo. Ya esto lo mencioné, personas que son self-employed, sí, definitivamente siempre van a tener que tener 2 años en el mismo trabajo y proveer 2 años de declaración de impuestos para poder calcular y promediar el ingreso de esos 2 años anteriores. Dinero, el dinero para la compra. 100% del dinero para comprar la propiedad, para el down payment, gastos de cierre, todo lo que va a necesitar puede venir de un regalo, debe ser un familiar. Hermano, hermana, primo, prima, tío, tía, abuelito, abuelita, suegro, cuñado, primo segundo, tercero, cuarto, quinto. En fin, debe ser un familiar, pero puede obtener todos los fondos para hacer la compra en forma de regalo. Ya esto también lo mencioné, el vendedor puede pagar todos los gastos de cierre del comprador y este préstamo no requiere que el comprador tenga ninguna reserva o dinero adicional en su cuenta mientras hace el proceso de la compra. Ok. Este tema bien interesante. Como lo había mencionado inicialmente y me retrocedo un poco, el máximo préstamo FHA para una unidad o para una casa o un townhouse es 654,350. Pero miren qué interesante. Si la persona se quiere comprar un dúplex, se le presta con un FHA, dando el 3.5% de inicial, $837,700. Si la persona quiere comprar un triplex, se le presta hasta $1,012,550. Si quiere comprar un fourplex, se le presta $1,258,400. Entonces, donde digo que hay posibilidades, dime. Toca vivir en uno de esos sitios. Se le presta siempre y cuando viva ahí. Ahí voy. Entonces, miren el plan. Y donde quiero que se pongan un poco creativos, ya sea para sus clientes, ya sea para sus mismos hijos, familiares, en fin.
miren la estrategia. Vamos a hablar de un triplex. Vamos a decir que, sí, volviendo a lo que dijo Omar, hablamos al principio, FHA es para primary home. Quiere decir que tiene que ocupar alguna de las unidades del duplex, triplex o fourplex. Pero vamos a hablar de un triplex. Te compras un triplex de $1 millón, vamos a poner el ejemplo, poniendo únicamente el 3.5% de inicial, $35,000. Te compraste tu triplex, ocupas una de las unidades, las otras dos las vas a rentar obviamente, y lo interesante es que para efectos de calificación, tú dirás, bueno, pero ¿quién califica para una propiedad de $1 millón? Se necesita un ingreso muy alto. Lo interesante es que el ingreso de la renta de las otras dos unidades se va a utilizar como ingreso a tu favor para calificar al préstamo. Entonces, ponemos un ejemplo sencillo. Un triplex con un FHA dando el mínimo de inicial, vamos a decir que te quedó la cuota inicial con todo incluido en unos $7,500, $8,000. Pero de las otras dos unidades está recibiendo, ponle, no sé, $2,500 por cada unidad. Ya está recibiendo $5,000 de renta por esas dos unidades. Quiere decir que a ti al comprador lo vamos a calificar básicamente para un pago de $3,000, que es el restante del pago mensual de la hipoteca. En otras palabras, para no confundirlos, esos $5,000 que está recibiendo de renta por esas dos unidades, se lo vamos a acreditar al comprador para efectos de la calificación. Entonces, no es difícil calificar para un monto de esos tan altos por el tema de que estamos acreditándole la renta de esas otras unidades. Esas unidades no tienen que estar rentadas. Cuando se hace el avalúo, cuando se hace el appraisal, el appraiser va a dejarnos saber a nosotros en cuánto cuál es la renta promedio de esas otras dos unidades, y esa es la cantidad que le vamos a acreditar al comprador como renta por esas unidades. Porque puede que el vendedor anterior o el vendedor tenga una familia ahí por 10 años y les esté cobrando 1,500 de renta. No vamos a utilizar ese monto, vamos a utilizar la renta actual de promedio del área. Entonces, volviendo al hijo, al familiar o al cliente, la estrategia puede ser la siguiente: comprar una propiedad, puede ser un fourplex, un triplex, lo que sea, con una cuota inicial baja. Ocupas una de las unidades, pero esa unidad ocúpala por 12 meses. Vive en la unidad por 12 meses. Después de los 12 meses, la rentas la unidad donde tú estás viviendo y dejas las otras unidades rentadas, y básicamente adquiriste una propiedad de inversión multifamiliar únicamente dando el 3.5% de cuota inicial, con una tasa de interés supremamente buena, porque las tasas de interés FHA son más bajas que las tasas de interés convencionales. Hay alguien que tiene un comentario ahora, algo que vi la mano arriba. Alejandra. Bueno, pues no le veo. Sigamos. Sí, Nos queda muchas poco tiempo ya. gracias, señor Andrés. Sigue. Una Andrea. pregunta, bueno, tengo dos en realidad. Usted habló de que hablando del ingreso, cuando las personas van a declarar los impuestos, hacer una buena declaración para poder calificar para la compra. Cuando hablamos de un monto suficiente para comprar, ¿cuál sería? Porque, por ejemplo, yo tengo personas que me preguntan, yo gano 35,000, gano 45,000, ¿calificaría para comprar? ¿Cuál sería ese monto, por lo menos mínimo, que uno ya pudiera decir que la persona, antes de calificarla, uno pudiera decir, sí, pudiera calificar para comprar algo? Bueno, eso definitivamente es relativo, es una pregunta que surge mucho. Alejandra, no hay una respuesta específica, todo va a depender de lo que el cliente esté buscando. ¿Por qué? Porque si gana 40,000 va a calificar para un condominio de 150. Si gana 80,000 va a calificar para una casa de un townhouse de 350. Entonces, todo es relativo, todo va a depender de las necesidades de la persona.
si la persona te dice, bueno, gano $30,000, definitivamente no hay mucho espacio. Un cálculo sencillo y fácil es, siempre el ingreso se calcula mensual. Entonces, si te dice, yo gano $36,000 al año, $36,000 son $3,000 mensuales. El 45% de ese monto es lo que le va a alcanzar para el pago mensual. 45% de 3,000, así por encimita, van a ser como unos $1,400. Ese es el pago máximo para el que va a calificar para el pago de la hipoteca. Pago de la hipoteca quiere decir principal, interés, taxes, seguros y asociación. Entonces, para que le quede un pago con todo en $1,400, posiblemente va a ser una propiedad como de 160, $170,000. Entonces, no hay como una respuesta específica. Por eso la importancia de tener alguien o tu lender de confianza que le puedas llamar, hablar con el cliente y basado en su ingreso, de darte una idea más o menos clara de cuál es la posibilidad que tiene de endeudamiento. Ya, ok, gracias. Y la otra pregunta que tengo es, sabemos que el FHA permite que la persona entre con un 3.5 de down payment, ¿correcto? O el 10% si tiene menos de 580 de score. Correcto. Ok, ¿cuánto es el máximo que, por ejemplo, si el cliente dice, mira, yo tengo más dinero para dar de down payment y puede seguir disfrutando del FHA o tendría que cambiarlo a otro tipo de préstamo? Si tuviera de repente un 20%, ¿pudiera hacerlo? ¿O el FHA no permite que la persona pueda dar más dinero de down payment? No, 100%, Alejandra. El comprador puede dar la cuota inicial que quiera. El 3,5 es el mínimo que se requiere. Puede poner el 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Ahora, normalmente, cuando una persona tiene para dar más del 3,5%, yo personalmente hago el análisis y veo a ver si lo puedo poner en un préstamo convencional. Pero mucha gente ha comprado con FHA por temas del puntaje de crédito o temas del debt to income ratio y no les queda más opción que el FHA, así quieran poner un 10 o un 20%. Porque ¿qué pasa? Con el FHA, no importa el down payment que tú des, siempre vas a pagar mortgage insurance. Entonces, si un comprador tiene para dar el 20%, yo haré todo lo posible por ponerlo en un préstamo convencional para que no tenga que poner mortgage insurance. Pero ¿qué ha pasado en muchas ocasiones? Personas por temas del puntaje de crédito no califican para un convencional. La única opción es FHA. Quieren poner un 15, un 20% de inicial. Hacemos el préstamo, pero en cuestión de un año que su puntaje mejore, entonces ya lo podemos refinanciar a un préstamo convencional y podemos remover el mortgage insurance o el famoso PMI. Muy bien, Entonces, muy en bien. resumidas cuentas, sí pueden poner la cuota inicial que deseen, Excelente, muchas gracias. con mucho Nos gusto. queda poco tiempo para cumplir el horario de empresa que lo que Sí, tú yo creo digas. que ya este era el último tema. Déjame ver, estos ya son préstamos convencionales. Este ya es el último tema. Bueno, ya es el último slide. Ya sería cuestión de abrir para preguntas. Otro tema que de pronto me lo van a mencionar es el siguiente. Cuando se hace un appraisal, perdón, FHA, ese appraisal lo registran con eh, con FHA, con HUD, queda registrado ese appraisal. Ese appraisal se tiene que utilizar por los próximos 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Un comprador hizo su appraisal, el appraisal llegó $20,000 por debajo y no se dio el negocio, se canceló el negocio. Ese appraisal quedó registrado con FHA. Cualquier comprador nuevo que venga a comprar esa propiedad y quiera hacer un préstamo FHA, tiene que utilizar ese appraisal por un mínimo de 6 meses. Eso es algo que algunos agentes mencionan y dicen, no, pero es que el appraisal se queda con la propiedad por 6 meses. Eso es correcto. Pero mi comentario es el siguiente. Bueno, tú empezaste con un FHA la primera vez. El appraisal no llegó y se cayó el negocio. Lo más sencillo es la próxima oferta que aceptes que no sea FHA.
acepta una oferta que sea convencional y no vas a tener ese problema. El problema es únicamente si el próximo comprador utiliza otra vez el FHA, pero si el comprador nuevo está comprando con convencional, un préstamo convencional, ese appraisal se ignora y se hace un appraisal nuevo para el préstamo convencional. Y en este caso de los préstamos FHA, ¿hay que estar cuánto tiempo en la propiedad o no hay que estar? Bueno, en realidad no hay, por decir, una regla específica de cuánto tiempo te tienes que quedar. Lo que siempre se recomienda es mínimo hacer 6 pagos mensuales. Y porque es que a cualquiera le puede cambiar su vida. Tú puedes comprar una casa hoy con FHA y a los 6 meses te cambió tu vida, tuviste, no sé, trillizos y te tuviste que ir para una casa más grande. Esa casa la puedes rentar e irte a comprarte otra casa más grande. Lo que quieren ver es que si en algún día por algún motivo hacen una auditoría a tu préstamo, que tú tengas como defenderte y demostrar que tú sí efectivamente viviste en esa propiedad después de que hiciste el cierre. Pero si te cambió la vida y la tuviste que poner para la renta y dejarla como una inversión, nadie te va a penalizar por eso. Tengo un último comentario para terminar. Sí, referente al appraisal, dice, ese appraisal que no le convenga al comprador por el precio, va a quedar marcado y dice, bueno, el interesado va a decir, el cliente va a decir, bueno, entonces puedo pasarme a un convencional, obviamente cumpliendo con los requisitos, pero lo tienen que hacer con usted, ejemplo, con el banco de ustedes, por decir que usted es el quien lo tiene, para que no se le afecte el crédito, porque si se va a otro banco, pues obviamente que al volverle a hacer los documentos, el crédito se le baja. Entonces, ¿tiene que ser con ustedes mismos? ¿Tendría que hacerlo con ustedes mismos? Bueno, no sé si entendí bien tu pregunta, pero a ver si la entendí. Si un comprador está con nosotros con un FHA y no da el appraisal y no califica, sí, nosotros podemos ignorar ese appraisal y calificarlo con convencional y ordenar un appraisal nuevo para el convencional, sin ningún problema. Ah, perfecto. Pero posiblemente eso no va a suceder, Luz Estela, porque yo, al hacer el análisis inicial, voy a determinar si le convenía más el convencional que el FHA. Entonces, posiblemente no sea el caso, pero sí, podemos pasarlo de FHA a convencional y ignorar ese appraisal que se hizo. Para terminar, tú tienes un bootcamp también que no has conectado. ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Cuéntanos sobre eso. Y la información que tú me des la ponemos en el grupo de Red Global, que como sabemos es un grupo que reúne realtors de diferentes brokers. Sí, definitivamente, Omar, y gracias por dejármelo compartir. Creo que ya muchas de las personas que están acá han asistido. En los últimos 2 meses he hecho como 3 y básicamente es un Mortgage Bootcamp diseñado exclusivamente para agentes de real estate, porque al final del día, para tú ser considerado un profesional en esta industria, no solamente debes tener conocimiento de real estate, del contrato y de la parte tuya, sino un conocimiento básico también de la parte de las hipotecas, porque vamos de la mano ambos. Así como yo debo tener un poco de conocimiento de real estate y de título para diferenciarme de la competencia. Entonces, esto es un bootcamp que se hace, que es 2 días, 2 horas cada día, y donde yo entro a hablar de temas similares a este del FHA, que les van a ustedes les va a permitir adquirir conocimiento básico de la industria hipotecaria y que les va a abrir muchas oportunidades y les va a permitir atraer mucha más clientela, porque hay mucha oportunidad, muchas cosas que los agentes no dominan o no entienden sobre el tema de las hipotecas, que les va a ayudar definitivamente a tener más éxito en su negocio. Fuera de eso, hablo de temas muy específicos como el tema de los condominios, hablo de tácticas específicas para que para que tu oferta sea aceptada, o sea, temas muy relevantes que van obviamente de la mano de tu negocio y que son cosas a las que estás expuestas todos los días. El cupo es limitado, solamente es para 12 personas, es muy personalizado. Entonces ya si quieres por el lado tuyo, Omar, te paso lo que es la invitación para que las personas se registren. Ya obviamente les aviso cuándo va a ser la fecha, para que en caso tal, pues
me contacten o se registren y de esa manera puedan asistir, porque algunas de las personas que están acá han asistido y créanme que los temas les ayudan muchísimo y le van a servir mucho para el día a día de su negocio. Bueno, Andrés, muchas gracias. Me compartes esa información de cuándo y dónde En y hasta Weston. cuándo. Entiendo que no tiene costo. No, en absoluto, al contrario, hay desayuno, hay pan de bonos, hay, hay cafecito, así que no tiene ningún costo, es mi manera de sembrar en el negocio o en la vida de ustedes, por el mismo principio siempre de la siembra y la cosecha, que lo tengo muy presente, porque si no nos ayudamos nosotros que estamos en la misma industria, pues así como tú, Omar, y Luz, que están haciendo esto tan bonito para ayudar a todos estos agentes, pues así mismo tenemos que ser todos, tener esa mentalidad para ayudarnos y más a nosotros, a la comunidad hispana, porque siempre es en español. Muchas gracias, Andrés. Entonces, seguimos en comunicación. Y gracias a Estela, Claudia, Lulú, etcétera, que nos han acompañado a todas las personas que están interesadas en conocer más, como tú dijiste, y sabernos más, podemos ayudar más. ¿Le puedo hacer una preguntita? Buenos días al señor Andrés, por favor, de Claro que sobre sí, claro. lo de Adelante, Carlos, el evento que él hace es solamente para Miami o también acá en West Palm Beach. No, es o sea, es presencial, Ajá. no es por Zoom, porque no se retiene de la misma manera por Zoom que presencial. Es en la ciudad de Weston. Pueden venir de cualquier. Ah, en Weston, ok. Sí, 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 sí. Como había nombrado que también tenía para estos lados de West Palm Beach oficina, pensé que también lo podrían hacer por acá. Como yo estoy No, mi por acá en West oficina es en Palm. Weston y esto es algo mío personal, no tiene nada que ver con los otros branches Ah, ok. que estamos en Ah, esta bueno, pero ciudad. muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, Ok. antes de todo, muchas gracias, feliz día. Pues Estela, como ya me despedí también, Gracias, Verónica, Omar. Gracias, a las Andrés. Y lo personas voy a llamar a Andrés para otra cosa. Con muchísimo gusto. Bendiciones que para todos. prestan. Cuídense mucho. Gracias. Que sea de Mortgage. Vale, hasta luego. Muchas Para gracias. eso. Gracias. Chao.